Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercáronse los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro que si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humillare como este parvulito, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que acogiere a un niño como este en nombre mío, a mí me recibe. Mas quien escandalizare a uno de estos parvulitos que creen en mí, más le valiera que le colgasen del cuello una piedra de molino movida por un asno, y así fuese sumergido en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus escándalos, inevitable es que haya escándalos, pero hay de aquel hombre por quien viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de tropiezo, ampútalos y arrójalos lejos de ti, pues más vale entrar en la vida eterna manco o cojo que con 2 manos o 2 pies ser precipitado al fuego eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de tropiezo, sácatelo y tíralo lejos de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener 2 ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Mirad que no despreciéis a ninguno de estos pequeñitos, porque os aseguro que sus ángeles en los cielos están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del libro del Apocalipsis. Descubrió Dios las cosas que deben suceder pronto y las ha manifestado su iglesia por medio de su ángel, enviado a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de ser palabra de Dios y testimonio de Jesucristo, todo cuanto ha visto. Bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esta profecía y observa las cosas que en ellas hay escritas, pues el tiempo de cumplirse está cerca. Juan, a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están en torno de su trono, y de parte de Jesucristo, el cual es testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos y soberano entre los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije al comienzo de la misa, el domingo 19, 19, después de Pentecostés, coincidió con la fiesta de San Miguel Arcángel, fiesta que es de primera clase, por lo tanto entonces prima sobre el domingo. Hoy teníamos en el Evangelio la invitación a las bodas, que es uno de los más hermosos evangelios para predicar, porque es la invitación de nuestro Señor Jesucristo a las bodas celestiales, donde en realidad somos llamados absolutamente todos, pero termina con la triste conclusión diciendo: muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque todos, a medida que son invitados a ese gran festín, van inventando o creando excusas para no acudir a esas bodas. Y después vienen todos los que han sido invitados cuando el dueño de casa hace invitar a cuantas personas se encuentren a los costados del camino. Hay uno que no tiene una vestidura nupcial y entonces es arrojado, atado de pies y manos a las tinieblas exteriores. Eso quiere decir que la única condición para poder acceder a ese festín al que somos todos invitados es aquella vestidura nupcial que entendemos es la caridad, y la caridad es la amistad con Dios, y la amistad con Dios es estar en gracia de Dios, no tener ningún pecado mortal en el alma, o todo aquello que lleve a ese pecado, como son los pecados veniales
cuando se convierten en tibieza, que uno los comete ya sin ninguna lucha contra ellos. Todos los padres espirituales nos enseñan que ese es el tobogán hacia el precipicio del pecado mortal. Simplemente tener en cuenta eso, porque realmente es muy importante. Todo, se podría decir, está concentrado en eso, en este Evangelio del domingo 19 después del Pentecostés. Pero hoy tenemos a San Miguel Arcángel. En realidad no solamente se celebra a San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, sino también a todos los ángeles. Dentro de poquito vamos a tener una fiesta dedicada a los ángeles custodios, o sea, aquellos ángeles que Dios pone a cada uno de nosotros en el momento de nacer para que nos protejan, como nos enseña el catecismo, y nos lleve al cielo. Ese ángel debería ser, en realidad, el amigo que vamos a tener por toda la eternidad en el cielo, compartiendo la eternidad sin fin de la bienaventuranza eterna. Dios quiera que correspondamos siempre a esas invitaciones, a la gracia, esas ayudas que nuestro ángel custodio nos hace. San Miguel es el príncipe de las legiones celestiales, o sea, el príncipe de todos los ángeles del cielo. ¿Por qué? Porque nos cuenta el Apocalipsis que en un momento hubo una gran batalla en el cielo y Lucifer se rebeló contra Dios. Lucifer, que nos dice la tradición que era uno de los ángeles más bellos y hermosos que Dios había creado, cuando se le propuso, esto ya es una elucubración, pero de muchos santos, el misterio de la encarnación, ahí es donde los ángeles se rebelaron contra Dios y no quisieron aceptar que la divinidad se encarnara en la naturaleza humana. Dicen que Lucifer se opuso, se rebeló contra Dios porque no quiso adorar en el futuro a nuestro Señor Jesucristo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre en la naturaleza humana. Él se decía, si Dios se va a encarnar en la criatura, en lo que Él mismo creó, tiene que ser en la naturaleza angélica, tiene que ser en mí. Y se rebeló. San Miguel Arcángel luchó contra él. Miguel viene de Micael. Micael en hebreo significa ¿quién como Dios? O sea, cuando Lucifer se rebela contra las intenciones de Dios, entonces Miguel le pone, ¿quién como Dios? Nadie, solo Dios. Y allí entonces se produce esa batalla en los cielos, que no sabemos cómo fue, son todas naturalezas angélicas. Un tercio de los ángeles fue arrojado del cielo, precipitado en el infierno y se convirtieron en demonios. Dios, viendo que la naturaleza humana se iba descarriando cada vez más, a pesar de las promesas que Dios había hecho, que Él había hecho a nuestros primeros padres, Adán y Eva, eligió al pueblo hebreo, para que en el pueblo hebreo se mantuviera la fe en el Mesías prometido. El pueblo hebreo tenía como protector a este San Miguel Arcángel, a este santo, como custodio y como protector y como patrono en cierta manera. Cuando se produce la encarnación de nuestro Señor y Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron y ellos renegaron de ser el pueblo de Dios, el pueblo de Dios pasó a ser precisamente la Iglesia. Y por lo tanto entonces la Iglesia tiene como protector especial a San Miguel Arcángel y como custodio también en todo el transcurrir de su historia. Nos cuentan que el Papa León XIII, en un momento luego de la misa, cuando estaba dando su acción de gracias, y creo que había varios cardenales reunidos allí, tuvo una visión donde, a fines del siglo XIX, el demonio y Dios como que tenían una conversación. El demonio le decía a Dios que él podía arrojar a todos los cristianos al infierno destruyendo la Iglesia.
Y era como que Dios permitía esa guerra del demonio hacia los cristianos, hacia la iglesia de Dios. Terminó espantado el Papa León XIII ante esa visión, y ahí es donde manda que se recen esas oraciones que se rezan al fin de la misa, invocando a San Miguel Arcángel para vencer al demonio Lucifer, porque ese triunfo iba a ser mucho más grande luego de esa batalla que el demonio iba a librar contra los cristianos, contra la iglesia. El mismo Papa pidió que esas oraciones se dijeran en el idioma vulgar de cada país para que el pueblo entero que participaba se uniera a esas mismas oraciones. Son la oración a San Miguel que rezamos junto con las tres Ave Marías, invocación a la Virgen, juntamente con la salve y la oración a San Miguel Arcángel. Vemos cómo esa visión se puso en práctica prácticamente enseguida. El sucesor de León XIII, el Papa San Pío X, tiene que condenar el modernismo con aquella encíclica tan famosa y conocida, Pascendi, donde condena el modernismo diciendo que hay muchos enemigos infiltrados en la iglesia y que cada vez se van haciendo más fuertes. Solamente ver lo que es la historia de estos últimos 100 y pico de años y vemos cuándo fueron los logros del demonio con respecto a ese embate hacia la iglesia de nuestro Señor. Ustedes saben, Monseñor, mi hermano, Monseñor Espina, Pío Espina, dio hace poquito un video donde explicaba el término del sedevacrantismo para que no se lo entendiera mal. Bueno, allí precisamente donde nosotros debemos hacer muchísimo hincapié en la gente de hoy, porque el demonio, una de las cosas que está tratando de lograr de hacer es poner en aquellos poquitos grupos que quieren permanecer fiel a las verdades eternas enseñadas por la Iglesia, quiere poner esa piedra de tropiezo para que la resistencia no sea tan eficaz. ¿Qué entonces mejor que acudir a este santo patrono, custodio de la Iglesia, San Miguel Arcángel, que con su mismo nombre, Micael, grita a Lucifer y lo vence y lo arroja del cielo al infierno? Él es el que vence realmente a las fuerzas infernales, junto, por supuesto, con todos los ángeles buenos que hoy los alabamos en esta Santa Misa, los tenemos en cuenta, precisamente para que sean grandes intercesores delante de Dios. Pensemos muchísimo cuando rezamos al final de la misa esta oración, que no solamente hay que rezarla después de la misa, sino, si pudiéramos, muchas veces durante el día, porque es como una especie de pequeño exorcismo, o sea, una oración donde la Iglesia manda al demonio huir a través de este santo San Miguel Arcángel. Durante toda la historia de la Iglesia, San Miguel se lo ha tenido como gran patrono en muchísimas advocaciones. Si la Iglesia ha sido tan devota y lo ha propuesto tantas veces a San Miguel Arcángel, nosotros como fieles hijos que somos, lo debemos tener muy en cuenta porque sabemos el poder que realmente tiene. Especialmente en este momento de tanto poder diabólico contra las estructuras de la Iglesia, tanta persecución, tanta confusión como la que se está produciendo constantemente en el día a día. Nosotros siempre permanecer, como nos dice el Evangelio de hoy, pequeños como párvulos, humildes como párvulos, porque el que se humilla, como dice nuestro Señor, será exaltado. En cambio, aquellos que se creen sabios y prudentes, según el mundo, son soberbios, por lo tanto, los rechaza Dios nuestro Señor.
tengamos en la boca siempre esta oración tan hermosa a San Miguel Arcángel, pequeño exorcismo, porque sabemos el poder que tiene contra el demonio. Y simplemente mantenernos siempre hijos de Dios, que es tan importante. Siempre recordemos que todo, el centro de toda nuestra vida espiritual es siempre permanecer en esa amistad con Dios, porque cuando nosotros permanecemos en amistad con Dios usando bien nuestro libre albedrío, Dios nos usa como instrumentos de Él, buenos instrumentos de Él. En cambio, si nosotros vivimos una vida de pecado, alejados de Dios, en pecado mortal, es feo lo que voy a decir, pero es tal cual, somos enemigos de Dios. No solamente no somos hijos, sino que nos convertimos en enemigos de Dios. Y no podemos pretender entonces, siendo enemigos de Dios, que Dios nos ayude o que nos utilice como instrumentos para la propia santificación nuestra y de nuestros seres queridos. Pidamos entonces a la Santísima Virgen, que también se invoca al final de la misa como principal intercesora delante de nuestro Señor, a San Miguel Arcángel, que sabemos el poder inmenso que tiene, quien como Dios, Él se comportó realmente como un párvulo, un parvulillo, como dice aquí, pero Dios lo engrandeció, tanto que venció a las legiones que se convirtieron en demonios. A Él entonces toda nuestra devoción para que interceda delante de Dios. Y por último quiero dejar en claro también nombrar que la Iglesia en su liturgia nombra a San Miguel Arcángel como que es el ángel que lleva las almas cuando se separan en este mundo delante de Dios para ser juzgada como testigo principal, e incluso a veces se lo dibuja, se lo representa con una balanza, pesando las obras buenas y las obras malas de todas las almas que se dirigen a juicio. También tener en cuenta eso, en la misa de difuntos se lo nombra especialmente a San Miguel Arcángel como gran intercesor. Que así sea entonces, que nuestra devoción sea muy grande a este santo arcángel. Ave María Purísima. Padre, del Hijo